la primera película el joven le dice a su profesor, ¿cómo puedes odiar a alguien que no existe? Si nosotros lo traemos hoy día a nuestra realidad, podríamos decir, ¿cómo conocemos a alguien que no existe? Por eso es importante tener la certeza y la claridad de que vamos a conocer es un Dios que existe, que es un Dios real. La doctrina de Dios, como dice Millard Erickson en su teología sistemática, dice, la doctrina de Dios es el punto central de gran parte del resto de la teología. La idea que uno tiene de Dios debería incluso considerarse el marco dentro del cual construimos toda nuestra teología, vivimos nuestra vida y realizamos nuestro ministerio. Por eso que el tema de conocer a Dios es un tema tan central en la vida del cristiano, porque es aquí donde nace todo nuestro vivir cristiano, según la cosmovisión, según la experiencia, según lo que uno aprenda de la Biblia, es cómo uno va a vivir la vida cristiana. Alejandro Pelufo dice, conocer a Dios es nuestra necesidad más grande, porque sin el conocimiento de Dios no podemos llegar a la salvación. Hoy día en algo lo conocemos, pero también, como vamos a ir viendo, hemos sido llamados a conocer a Dios. Por lo tanto, el primer tema de hoy día en la mañana es justamente la existencia de Dios. ¿Y por qué este tema es importante? Garrett en su teología sistemática dice, los exponentes y adherentes del ateísmo han estado presentes de un modo tan amplio en este siglo que un teólogo cristiano sabio no puede pasar por alto este tema o delegárselo a sus colegas apologistas. De nuevo, trayéndolo al escenario del día de hoy, nosotros, hijos de Dios, creyentes del Dios verdadero, no podemos, primero decir, nosotros no somos teólogos, porque de alguna manera, como dice Sproul, todos somos teólogos, porque en la manera que nos acercamos a la Biblia a aprender de Dios, estamos haciendo teología, estamos aprendiendo de Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros, teólogos quizás de un nivel menor que aquellos que se dedican al estudio de Dios como Garrett, como Erickson y otros, no podemos dejar la tarea de defender la existencia de Dios porque nos vamos a ver enfrentados a eso. Pablo en sus cartas dice, presentar defensa a aquellos que se la requieran, con mansedumbre, con humildad, pero nos van a presentar razones, muéstrame por qué tú crees, por qué vives la vida así. Y tenemos que estar preparados para hacer frente a esto. Los temas que vamos a ver en relación a la existencia de Dios es el sentido interno, humano de Dios, la Biblia y la naturaleza que dan evidencia de la existencia de Dios, las pruebas racionales de la existencia de Dios y, finalmente, en este primer tema de la mañana, solo Dios nos puede persuadir de creer en Él. Vamos con el primer tema. El sentido interno humano de Dios. Lo primero que tenemos que ver es que todas las personas saben internamente que Dios existe. Nosotros vemos en Romanos 1, Eclesiastés 3, que Dios ha puesto conciencia de Dios. Y esto es fácilmente visible cuando uno ve las tribus de África, las tribus del Amazonas, que adoran a deidades superiores y les buscan hacer sacrificios, hacer plegarias. Y dice, ¿y de dónde sacaron eso? Si no han estado nunca en una civilización donde puedan obtener esta información. Bueno, ellos en su sentido interno, quizás viendo la naturaleza, sienten la necesidad de acercarse a algo superior que está más allá. Y eso es lo que Romanos y Eclesiastés de alguna manera nos quieren transmitir. Todos los hombres tienen algún conocimiento de Dios, tienen alguna noción. Y vamos a ir desmenuzando esto. Romanos 1:25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso obviamente implica una actividad, un propósito detrás. Si cambian la verdad es porque tenían alguna noción de la verdad. No porque no la supieran, sino que muestra alguna actividad fuerte en el fondo de poder hacer el cambio de realidad,
este cambio de cambiar la verdad por la mentira. Entonces, tienen la convicción de que hay un ser de quien dependen y ante quienes son responsables. Este conocimiento, primero, es innato. Innato quiere decir que no es aprendido y pertenece a la naturaleza. Viene con nosotros. Cuando nacemos, tenemos esa conciencia de que hay un ser superior. A lo mejor sin nombre, a lo mejor desconociendo su grandeza, pero tenemos la conciencia de que hay un ser superior. Este conocimiento además es intuitivo. ¿Qué quiere decir que es intuitivo? Que este conocimiento tiene que ver con una percepción inmediata de algo, pero sin mediar la razón. O sea, es algo que es interno, que no lo meditamos. Nadie dice cuando nace, oh, qué bello como nací, no, tiene que existir un Dios. Sino que es innato, no es algo razonable en cuanto a la naturaleza. Este sentido, además, este sentido interno de Dios, incluye un sentido moral de lo que está bien y lo que está mal. Si usted se acerca a alguien que no es creyente y le pregunta si se va a acabar el mundo, ¿qué le dicen? Que sí. La 99% de la población cree que hay un cambio, que va a haber hasta llegar a un punto final y de ahí se reinicia, cualquier tipo de conceptos, pero todos tienen el concepto de que el mundo va a acabar. Entonces hay un sentido de un juicio, una conciencia universal de que algo está mal. El planeta se desmorona y dicen, no, es que esto es culpa del hombre, así que tiene que llegar a un punto final y va a partir todo de nuevo. O sea, hay conciencia de que en algún punto de la historia hay un juicio, hay un punto central que hay que comenzar nuevamente o reiniciar el mundo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, frente a este conocimiento, no podemos decir que no es universal la conciencia de Dios en nuestros corazones. Si todos saben de este juicio, por lo tanto el conocimiento de Dios, este conocimiento innato de Dios es universal. Todos lo tienen. El problema es que lo niegan. Profesando ser sabios, dice Romanos, se hicieron necios. Y el punto aquí, como les decía anteriormente, es que esta negación es forzada. Hodge, en su teología sistemática, dice, es de gran importancia que los hombres sepan y sientan que por su misma naturaleza están obligados a creer en Dios, que no se pueden emancipar de esta creencia sin desracionalizar y desmoralizar todo su ser. Y él establece una teoría que se llama el péndulo de Hodge, que dice que un péndulo naturalmente está perpendicular a la Tierra. Para poner ese péndulo al extremo de cualquiera de los dos lados, hay que imponerle una fuerza y que lo mantenga ese, digamos, separado de su estado neutro. En el momento que esa fuerza desaparece, ¿el péndulo qué hace? ¿Qué hace? Vuelve a su estado central. Por lo tanto, nosotros no podemos negar que la influencia de las filosofías, que los pensamientos niegan la existencia de Dios. Pero cuando esa fuerza desaparece, indudablemente el pensamiento del hombre vuelve a su estado neutro, a su estado basal de conciencia de la existencia de Dios. Por eso es que los hombres, en estas filosofías, en estos pensamientos, han creado sus teorías antiteístas, que son muchas. Y hoy día solamente vamos a nombrar algunas. Schaffer, en su teología sistemática, dice
es posible que resulte difícil para la mente que ha sido iluminada espiritualmente comprender la densa confusión en la que el hombre inconverso está sumergido a pesar de su sinceridad. Porque uno le pregunta a algún antiteísta con cualquiera de sus líneas de pensamiento y todos son sinceros en su corazón. Pero para nosotros es difícil ponernos en los zapatos de ellos y decir, oye, sí, en realidad puede tener razón, porque nuestra iluminación, por misericordia de Dios, nos impide entenderlo más profundamente. Comentaba justamente cuando veníamos en el auto ayer, en mi trabajo hubo una actividad con pueblos originarios. Y no es que tenga nada en contra de los pueblos originarios, pero ellos tenían una concepción de la fuerza que se podía traspasar y hacían un grito especial para traspasarle la fuerza a los demás. Y yo en ese momento pensaba, qué irracional, que esto no tiene lógica. Esto tiene menos lógica que pensar en un Dios superior que crea todas las cosas, que es el que maneja y que direcciona todas las cosas. Por eso es difícil nosotros decir, no, si es que ellos en realidad, lo único que podemos decir, están en tinieblas. Pero no podemos ir más allá porque nuestra iluminación nos impide comprender. La primera de las teorías antiteístas, obviamente, es el ateísmo propiamente tal. Y el ateísmo, obviamente, es aquella doctrina que niega la existencia de Dios, así, tal cual. Pero hay que definir algunas cosas. Hay tres tipos de ateísmo, o podríamos decir que hay tres tipos de ateísmo. Está el ateísmo práctico, el dogmático y el virtual. El ateísmo práctico son aquellas personas que creen que todas las religiones son falsas. O sea, son indiferentes a Dios. Y ellos lo toman como un ateísmo. Está el ateísmo dogmático, que es los que abiertamente confiesan o profesan el ateísmo, o sea, la negación de la existencia de Dios. Y hoy día hay una línea dentro del ateísmo dogmático, que es el nuevo ateísmo, que no es que niegue la existencia de Dios, sino que dice que Dios existe, pero es un monstruo. O sea, algo completamente aberrante, y que es lo que hoy día se está viendo. Y existe también el ateísmo virtual, que lo único que hace es hacer violencia a los significados establecidos por Dios, porque tienen principios inconsistentes con la existencia de Dios. Como que creen, pero frente al primer argumento se desvanece su pensamiento. Ese es el ateísmo. Podríamos decir muchas cosas más, pero vamos a ir avanzando. Agnosticismo o escepticismo es aquella teoría antiteísta que afirma que la existencia de Dios no se puede ni afirmar, pero tampoco se puede decir, no se puede afirmar ni decir que es imposible. O sea, que no existe, está ahí como en la mitad. No se asegura, pero tampoco lo contrario. También tenemos la evolución. Un tema que hoy día es sumamente, o es de alguna manera la punta de lanza de los antiteístas. La teoría o el pensamiento de la evolución es aquella doctrina que niega la existencia de Dios, ya que el universo nació de una masa cruda y homogénea, moldeada por las propias fuerzas de esa misma masa. Por lo que el hombre es, y este es el punto central de por qué la evolución hoy día tiene un punto tan fuerte, es que el hombre es un ente biológico no moralmente responsable. Y si no es moralmente responsable, puede hacer lo que quiera. Y salen todas las ideologías de género y todo lo que está detrás, el aborto, y todo, dicen, nosotros vinimos de una gran explosión y por eso podemos hacer lo que queramos porque nosotros mismos decidimos qué es el bien y qué es el mal. Por eso la evolución hoy día es un tema tan, como les decía, tan punta de lanza en esta fecha, porque creyendo en la evolución
sacamos a Dios del escenario y pueden hacer lo que quieran. En la evolución, está propiamente la evolución con el Big Bang, y después ustedes saben, el mono, etcétera, etcétera. Pero hay una corriente teísta o una rama creyente de la evolución que la llaman la evolución teísta, que mezcla las dos cosas, diciendo que el primer día son millones de años, el segundo día otros tantos millones, entonces tratan de calzar la evolución con la creación en días que relata la Biblia, lo que es a todas luces imposible. Pero eso sería tema de otro congreso porque da para mucho más. Después de la evolución tenemos el politeísmo, que por el nombre es sencillo de conocer, que son aquellas creencias que se apoyan en una pluralidad de dioses, y lo vemos habitualmente en las mitologías griegas, romanas, donde habían dioses de cualquier cosa, pero que hoy día tampoco está tan exento, quizás no es tan conocido como la evolución o el ateísmo propiamente tal, pero también está presente. Y dos más, tenemos el panteísmo. El panteísmo dice que Dios es todo y todo es Dios. El gatito que pasó por la esquina, la plantita que tiene mi abuelita en su casa, la mesa en la que están escribiendo, todo es Dios. Por lo tanto, nosotros también somos Dios. Y si todos somos dioses, Dios no existe. Yo sé que algunos se acordaron ahí de alguna película. Dice, si todos son súper, nadie es súper. Finalmente tenemos el deísmo, que dice que Dios es infinito y santo. O sea, creen en Dios, creador de todas las cosas, pero está divorciado de la creación. O sea, nos creó y dijo, no, es como decir, hice la creación, chuta, me quedó mal, bueno, hasta luego, arréglenselas como puedan. Eso es negar la inmanencia de Dios, que es la inmanencia, es la cercanía que Dios tiene con su creación. Hoy día yo creo que todos aquí podemos afirmar con mayor o menor fuerza ese carácter personal de Dios en nuestra vida. Y ellos lo niegan, porque Dios hizo la creación y se separó de ella. Por lo tanto, hermanos, nosotros como creyentes tenemos una conciencia interna de Dios, porque obviamente también somos parte de la creación, pero nosotros como creyentes, esta conciencia se hace mucho más fuerte y distintiva por misericordia de Dios a través de su Espíritu Santo. Porque cuando empezamos a conocer a Dios, a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial, cuando fuimos hechos nueva criatura, cuando el Espíritu Santo empieza a dar testimonio en nuestros corazones de que existe Dios, y cuando empezamos a conocer a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros, esta intensidad de conciencia se vuelve aún mayor. Y es tal, aunque no hayamos visto a Jesucristo, le amamos. Porque Él nos amó primero, como veíamos ayer. Pero le amamos, aunque no le hayamos visto, porque nuestra conciencia está potencializada por el conocimiento que tenemos de Dios, por el Espíritu Santo y por conocer a Jesucristo. Cosa que los antiteístas, por supuesto, no tienen. Segundo punto. La Biblia y la naturaleza dan testimonio. Nosotros cuando abrimos la Biblia y vamos a Génesis 1:1, lo primero que leemos es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si un libro, cualquier otro libro, uno lo abre y empieza a explicar algo, lo primero que hace es sentar las bases. Y esto nació o se define esto de esta forma para poder continuar con su relato. Cuando uno se enfrenta a la Biblia da por sentado que Dios existe. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y empieza a contar el resto de la historia, hasta Apocalipsis,
dando por sentado que Dios existe. En ninguna parte explica cómo Dios comenzó a existir, porque Dios es eterno y da por sentado que Dios existe. No especula sobre el conocimiento de Dios y obviamente por esta conciencia que tenemos asume que el hombre sabe de esta existencia de Dios y que es responsable de ello. Ahora, nosotros como creyentes, si sabemos y estamos convencidos de que la Biblia es verdad, obviamente para nosotros Dios existe. Y esa es nuestra mayor prueba. Pero también la creación da evidencia de la existencia de Dios. Romanos, Hechos 14, nos muestran esto. Su eterno poder y deidad quedan claramente visibles por lo que Él creó. Y todo lo que vemos es parte del poder de Dios. Déjeme ver, no lo tengo anotado, pero hay un pasaje. No sé si lo vamos a ver más adelante, no recuerdo. Bueno, después lo podemos buscar. Pero Job dice, hablando de la creación, finalmente, en el último versículo de uno de los capítulos de Job dice, y esto es solamente el susurro de Dios. Hablando de la creación. ¿Quién podrá entender el trueno de su poder? Lo que vemos es solamente un susurro. Es como si Dios hubiese dicho en el principio, hágase la luz, sepárense las aguas. Y se separó todo. Hoy día nosotros tenemos una voz más clara y fuerte de Dios en su palabra. ¿Quién la podrá entender? Como veíamos ayer, los cojos, los mancos, los ciegos, los despreciados, porque a esas personas escogió Dios para avergonzar al mundo. Y en esa categoría estábamos nosotros. Y hoy día podemos entender a Dios, podemos conocer a Dios. ¿Cómo no querer ir más allá, como dice Ezequiel, a aguas más profundas? Tobillo, rodilla, hasta el pecho, una corriente que ya no se puede nadar, que arrastra. ¿En qué parte del agua quieres estar, hermano? ¿En qué parte del río quieres estar? En el conocimiento de Dios. Y si bien la creación da luces potentes de que Dios existe, la mayor muestra y evidencia de que Dios existe está al lado tuyo. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es la humanidad el mayor sello de la existencia de Dios. Porque somos a imagen de Él. No así el resto de la creación. Entonces, cuando nosotros veamos esto, en términos de hablando de la creación de alguna forma grita y dice, Dios existe, Dios existe. Lo único que la Biblia para nosotros hoy día es, dentro de muchas cosas, la Biblia nos permite mirar la creación y evaluar esa evidencia de manera correcta. Porque la evidencia es la misma. La tienen lo de la evolución y lo tienen los cristianos. El punto es cómo evalúan esa misma evidencia. Pero como dije, ese sería un tema de otro congreso, que no nos vamos a meter en ese punto. Entonces la Biblia nos permite evaluar correctamente esa evidencia. Toda la Biblia y toda la naturaleza prueban claramente que Dios existe y que es el creador poderoso y sabio que la misma Biblia describe. Por consiguiente, cuando creemos que Dios existe, basamos nuestra creencia no en una esperanza ciega,
sino que tiene evidencia. No la basamos en una esperanza ciega, sino en una abrumadora cantidad de evidencia confiable de la palabra de Dios y de la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros nos debe caracterizar en nuestra fe. La fe verdadera es una fe que tiene confianza en Dios con la, como decía, esa abrumadora evidencia confiable de que Dios existe. No es una fe ciega, así, no, sí, yo sé que existe, demuéstramelo. No, yo sé, yo estoy seguro. La evidencia está ahí, para todos. Y el punto es que si, a pesar de que algunos rechazan esa evidencia, eso no quiere decir que la evidencia que nosotros tenemos queda inválida. Es como decir, hoy yo tengo mamá. ¿Ustedes conocen a mi mamá? Algunos sí, otros no. Pero el que no conozcan a mi mamá no quiere decir que mi mamá no existe. O que no es mi mamá. El negar, al mirar la creación, que Dios no existe, no quiere decir que la evidencia queda descartada. Porque es algo subjetivo. Y frente a esto, tenemos pruebas racionales de la existencia de Dios. Y tenemos algunos tipos de principios. Estas pruebas racionales, obviamente son argumentos basados en la razón, por eso son pruebas racionales. Y fueron primeramente sistematizados por Tomás de Aquino. Y lo que nosotros hoy día vemos, que el mundo se está metiendo en la iglesia, en la antigüedad pasaba exactamente lo mismo, porque la filosofía de esa época se metían, digamos, en la mente de los teólogos de esa época y trataban de manejarlo según las filosofías reinantes en ese mundo. Junto con Tomás de Aquino estaba Aristóteles. Por lo tanto, Tomás de Aquino tomó el método racional de Aristóteles para presentar pruebas de que Dios existe. Estas pruebas fueron, por lo tanto, si bien Tomás de Aquino es el iniciador, fueron forjados por filósofos tanto cristianos como no cristianos. Y son esfuerzos para analizar las evidencias de la naturaleza, de la existencia de Dios, para analizar esa evidencia de manera lógica y cuidadosa a fin de poder persuadir a los que nos rodean o a los que rodeaban en esa época de la existencia de Dios. La mayor cantidad de pruebas tradicionales de la existencia de Dios en términos de la racionalidad se pueden clasificar en 4 tipos. Primero está el argumento cosmológico. El argumento cosmológico dice que todo efecto tiene una causa. O sea, el que se haya incendiado una casa tiene una causa. Se dio vuelta la estufa, se prendió un paño que estaba al lado de la cocina. Tiene una razón de ser. Entonces, lo que existe no puede venir de la nada. Debe haber una causa original. Eso es lo que razona este argumento cosmológico. De la nada no puede surgir nada. Por lo tanto, si tenemos 2 posibilidades, o el universo es eterno, que es la posición atea, lo que es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la segunda ley de la termodinámica hace que esta razón sea imposible. Porque primero, la materia no es eterna ni autosustentable. Quiere decir que, de otra manera, que lo que en algún momento fue nuevo comienza a deteriorarse. Si usted se compra un auto nuevo y lo deja en un garage y va 50 años más tarde a verlo, el auto va a estar como al principio. Va a estar sin aire en los neumáticos, todo oxidado, lleno de tierra, quizás lo va a hacer andar y no va a partir. O sea, se descompuso solamente por estar ahí, por existir. Por lo tanto, el universo no puede ser eterno, sino que, como es el efecto, el universo, por lo tanto, tiene que tener una causa, y esa causa obviamente es un ser eterno, que creó todas las cosas.
Esta afirmación de que Dios creó todas las cosas no ofrece contradicción ninguna, sino que solamente confiere a Dios más habilidades que las que tiene el hombre. Y vamos a ir viendo cuáles son los defectos que tienen en general estos argumentos. Tenemos el argumento teleológico. Algunos lo clasifican como una subcategoría del argumento cosmológico. El argumento teleológico nos habla de que la armonía, el orden y el diseño del universo muestran un propósito inteligente. Es como, yo creo que a lo mejor han visto en internet, en las redes sociales, aparece una cámara de fotos y dice, no, aquí hay un diseñador, una empresa haciendo esta cámara. Y ven el ojo humano y dice, no, esto viene de una explosión. Siendo que el ojo es mucho más preciso y mucho más tecnológico, por decirlo de alguna forma, que la misma cámara. Entonces, al ver el universo, que tiene una causa, y esa causa tiene que ser inteligente y libre, el diseño que existe en el universo, ordenado, preciso, supone que hay un diseñador inteligente detrás. Por lo tanto, el orden supone que hay un ser superior. El problema de este argumento, o uno de los problemas, es que la existencia del mal físico y el desorden limitan ese argumento. Dice, porque si fue todo creado, ordenado, tan preciso por un ser superior, ¿por qué existe el mal? Y esa es una pregunta muy difícil de responder, pensando en aquellos que no son creyentes. Tenemos además el argumento antropológico o moral. Y este argumento comienza, digamos, de una manera distinta, porque dice que empieza desde el sentido del bien y el mal, porque todos sabemos que existe el bien y el mal. Por lo tanto, además de eso, obviamente, la necesidad de que se haga justicia. Y si eso es así, obviamente tiene que haber un Dios que haya puesto eso sobre nosotros, o un ser superior que haya puesto esa conciencia del bien y el mal en nosotros. Entonces, el reconocimiento de las normas y los conceptos morales no puede atribuirse a un proceso evolutivo, porque la materia no puede producir algo que no es materia. Dicho de otra manera, pensando en que podría ser que viniésemos del Big Bang, esa explosión puede producir materia, pero no los pensamientos, no las emociones, no el razonamiento. Por lo tanto, no se le puede atribuir eso a un proceso evolutivo. Y además, Romanos 2:14 a nosotros nos dice que Él puso en nosotros la moralidad, la conciencia del bien y el mal. Y el último de estos argumentos es el ontológico, que fue propuesto por Anselmo de Canterbury, y empieza con la idea de Dios como algo más grande de lo que se puede imaginar. Y como argumento se dice que si podemos nosotros en nuestros pensamientos concebir un Dios o un ser superior, entonces al nosotros poder concebirlo mentalmente, ese Dios tiene que existir, porque es más grande existir que no existir. O sea, si alguien es perfecto, es porque existe. Porque si no existe, no es perfecto. Dicho de otra manera. Complicado, ¿no es cierto? Entonces como que, ya a esta hora de la mañana, después de 50 completos anoche, cuesta pensar. Pero el punto es que si algo es tan grande y no existe, no es tan grande. Ese es el punto del argumento ontológico. Ahora,
¿Cuál es el valor de estos argumentos? Primero, estos puntos, o la respuesta a esta pregunta con 4 puntos está en la teología sistemática de John MacArthur. Dice, ninguno de estos argumentos necesita un solo Dios y ninguno de ellos necesita al Dios de la Biblia. Estos argumentos pueden apuntar con la misma facilidad a múltiples seres, porque son racionales. No dice que es el Dios de la Biblia, solo dice que hay un ser superior, nada más. Segundo, ninguno de estos argumentos indica necesariamente algo que sea perfectamente bueno o inmutable, ya que el mundo está marcado por tanto mal y cambio, como lo veíamos en el argumento moral, en el teleológico. Tercero, ninguno de estos argumentos apunta necesariamente a lo que es perfecto, ya que la perfección puede trascender lo que el hombre puede pensar. Somos limitados, no somos eternos, no tenemos todo el poder. Por lo tanto, lo que nosotros podemos imaginarnos no necesariamente va a ser lo más grande. Y esto porque las ideas humanas existen necesariamente solo en el hombre, y dado que no todas las personas tienen un concepto común de perfección. Si todos pensáramos lo mismo de la perfección, a lo mejor podríamos llegar a un punto final, pero todos tenemos conceptos distintos. Y por último, respondiendo a esta pregunta, ninguno de estos argumentos prueba que una secuencia infinita de causas sea intrínsecamente imposible, o sea que todos tenga esta causa tiene este efecto que a la vez es causa de esto, y empezamos a retroceder en causa y efecto. Y eso no necesariamente es imposible. Es muy difícil, pero no imposible. Entonces, la pregunta es, ¿y para qué tener presente entonces estos argumentos si en realidad no me sirven de mucho? Hermann Bavinck, en su libro La doctrina de Dios, dice, pero aunque son débiles como pruebas, son fuertes como testimonio. No fuerzan la mente del incrédulo, pero son signos y testimonios que siempre dejan una impresión en el alma de alguna persona. No son útiles a nosotros porque nos permiten ir con el raciocinio a decirle, tú dices que Dios no existe, mira, con este argumento, con este argumento, con este y con este, yo te muestro que hay un ser superior. Solamente lo pongo en el pie de que hay un ser superior. Después, obviamente, con la Biblia le digo que es Dios. En ese sentido son útiles estos argumentos. Por lo tanto, el valor de estas pruebas reside principalmente en superar las barreras o las objeciones intelectuales de los que no creen. No pueden llevar a los que no creen a una fe que salva, porque eso solamente lo hace la Biblia. Pero sí pueden ayudar a superar las objeciones de los que no creen, esas barreras que ellos ponen. Y para nosotros los creyentes, nos pueden proveer la evidencia intelectual adicional para algo de lo que ya estamos persuadidos. Ahora miro la creación y la veo con ojos distintos porque digo, sí, hay un diseño y esto es de Dios. Lo sabíamos, pero esto nos da aún mayor fuerza en nuestro testimonio. Y para ir terminando este primer punto de la mañana, solo Dios puede persuadirnos a creer en Él. Y lo veíamos ayer. Tráiganlos a la fuerza. Primero, ¿por qué solo Dios nos puede persuadir a creer en Él? Porque Satanás ha cegado a los incrédulos. Segunda carta a los Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la gloria de Cristo, de la cual es la imagen de Dios. Segundo, Dios no salva por medio del razonamiento.
no salva a través de eso, salva a través de la fe. Porque si fuera por razonamiento, muchos podrían ser salvos en su razonamiento porque creen que hay un ser superior. Uno ve a los pueblos originarios, a las tribus, creen, razonan que hay un ser superior, pero no es el Dios de la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, el razonamiento humano, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algo que es locura no es racional. Y una vez que tenemos esta locura de la predicación, que la hemos escuchado, el Espíritu testifica de eso en nuestras vidas. Como dice la primera carta a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, con el poder del Espíritu Santo. Y la clave de todo esto es Jesús. Él es la clave. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como dice otro pasaje, si me habéis visto a mí, han visto al Padre. Él nos dio a conocer al Padre. Por lo tanto, hermanos, nosotros los cristianos creemos en un Dios que existe porque Dios ha iluminado nuestro corazón. Y esa iluminación obviamente es a través de su palabra. ¿Cómo no responder a Dios buscándole, sabiendo que Él existe, que tenemos este testimonio en nuestro corazón, con las evidencias como apoyo al testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Cómo no responder en buscar a conocer a este Dios que existe y que es real, buscándole? Quiero terminar leyendo parte de la primera hojita de este libro, del primer capítulo. Dice: el 7 de enero de 1855, el pastor de la capilla de New Park Street, en Southwark, Inglaterra, inició su sermón matutino con las siguientes palabras. Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llaman Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Cuando se trata de otros temas podemos abarcarlos y enfrentarlos. Sentimos una especie de autosatisfacción al encararlos y podemos seguir nuestro camino con el pensamiento de que he aquí soy sabio. Pero cuando nos damos con esta ciencia por excelencia, descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura. Nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vano quisiera ser sabio,
pero es como el pollino salvaje y con la solemne exclamación de que soy de ayer y nada sé. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Mas, si bien el tema humilla a la mente, al propio tiempo la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre, que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo. Y este crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Además, a la vez que humilla y ensancha este tema, tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso en toda aflicción, y la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como si te levantaras de un lecho de descanso renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Invito a los presentes a considerar dicho tema esta mañana. Las palabras que anteceden, dichas hace más de un siglo por Spurgeon, que en esa época increíblemente tenía solo 20 años de edad, eran ciertas entonces y siguen siéndolo hoy. Ellas constituyen un prefacio adecuado para una serie de estudios sobre la naturaleza y el carácter de Dios. 20 años tenía Spurgeon. ¿Cuántos están cerca de esta edad esta mañana? Por no decir todos ustedes. Sumérjanse en el conocimiento de Dios. No solamente porque trae paz, porque trae resolución del dolor, porque trae resolución de la aflicción, sino que porque el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros hoy día, o los años atrás, o días atrás, es de conocerle a Él, es de conocer al Dios maravilloso que creó todas las cosas, y el que en esta mañana te permite estar acá, querido y amado joven. Sumérgete en conocer a Dios. Y antes de terminar, quiero hacerle 2 recomendaciones. Primero, el conocimiento del Dios Santo de Tozer, un excelente libro chiquitito que nos lleva a sumergirnos en ese conocimiento. Y el otro, que si pusieron atención, se lo pueden llevar, el conocimiento del Dios Santo de Packer. Así que, dicho esto, terminamos nuestra primera parte.